Pues amados amigos y hermanos, sean ustedes bienvenidos. Un día más, gracias al Señor, que podamos tener vida y estar en su presencia y escuchar su palabra. A Él le damos gracias. Amados, vamos a seguir hablando sobre las parábolas del reino. Y hoy nos toca hablar sobre la higuera estéril, la parábola de la higuera estéril. Si nosotros nos damos cuenta, hemos estado hablando, pues todo lo que es Mateo 13, ya lo hablamos, bueno, las parábolas del reino de los cielos. Y después hemos seguido con algunas otras parábolas que no necesariamente dice que son parábolas del reino, sino que están dirigidas al pueblo de Israel. Normalmente toda la enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo fue dirigida al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no existía en aquel tiempo un pueblo gentil que creyese. Entonces, todas las parábolas normalmente hacen mención a Israel. Y esta no es la excepción. Esta parábola también habla de Israel. Si tú lees Lucas 13, del 6 al 9, dice así: dijo también esta parábola. No dijo, el reino de los cielos es semejante a. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. O sea, es una parábola muy sencilla que precisamente está hablando en el contexto de Lucas 13. Y el contexto de Lucas 13, antes de llegar a la parábola, él está hablando, le están hablando a él prácticamente de una tragedia o 2 tragedias que sucedieron en Israel y en Samaria. Y esas tragedias se las contaron a él porque ellos pensaban, los judíos pensaban, que pues los samaritanos o los galileos eran peores que ellos. Y entonces les hace ver claramente que están equivocados. Entonces vemos en Lucas del 13, el 1 al 5, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, siempre que el Señor Jesús hablaba al pueblo de Dios, siempre en el contexto les daba alguna parábola cuando no había una obediencia a Dios, cuando no había un fruto digno de arrepentimiento, cuando no había una total conversión. O sea, una persona que realmente busca a Dios no va a tardarse mucho en convertirse a las palabras de Cristo. Si nosotros vemos el llamado de los apóstoles, todos ellos fueron inmediatos, rápidos y diligentes para seguir al Señor. Entonces, amado, es lo mismo que Dios pide hoy. Pero, amado, lo que yo quiero que tú entiendas es esto, que ellos se justificaban diciendo que unos galileos, por no ser del pueblo de Israel, porque eran un pueblo sembrado, un pueblo gentil, un pueblo mezclado, entonces ellos tenían un templo en el monte Gerizim, y entonces ellos ahí hacían su adoración o servicio. Mientras que el pueblo de Jerusalén se sentía
el rey de los pueblos. ¿Por qué? Porque era el pueblo escogido por Dios y tenían el templo creado y levantado por Salomón. Era el templo en el cual habitaba Dios. Entonces ellos decían que todo lo que hacían los demás era algo despreciable porque no tenían el culto, ni las promesas, ni la ley de Dios. Entonces, ¿qué dijo Cristo? Mira, definitivamente aquí no se trata de legalismos, no se trata de formas, no se trata de templos, no se trata de religiones. Aquí lo que se trata es de que se cumpla con la palabra de Dios. Se trata de que realmente amemos a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, por eso es que Él les dice que aquellos galileos que habían sufrido una masacre de parte del pueblo, del Imperio Romano, porque ellos estaban ofreciendo supuestamente unas ofrendas a su Dios. Desgraciadamente su Dios no era Jehová de los ejércitos, sino que su Dios eran muchos dioses. Ellos eran paganos, ellos eran parte de una deportación del rey Salmanasar de Asiria, que los plantó allá en Galilea, en Samaria, en todo lo que era el antiguo Israel. Tú debes de entender que el pueblo de Dios estaba dividido en dos pueblos. El antiguo Israel era un solo pueblo. Cuando el rey David reinó 30 años sobre esos pueblos, sobre ese pueblo, el pueblo no estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era el pueblo de Judea, era donde estaba el templo de Jerusalén. Y el reino del norte eran las 10 tribus de Israel que ocupaban el norte de Israel. Entonces, cuando Salomón apostató de la fe y se convirtió en idólatra, que le hizo a todas sus reinas y a sus concubinas, le hizo los altares de todos los dioses de ellos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Dios lo desechó a Israel y desechó también el reino de Salomón. ¿Por qué? Porque nada más le guardó una lámpara, o sea, un medio por el cual pudiera descender el Mesías, que era el pueblo de Judea. Entonces, amado, ¿qué hizo Dios? Dividió ese reino. Cuando Jeroboam, el hijo de Salomón, quiso aplacar o quiso reconquistar al pueblo de Israel, le dijo Dios: no te permito que hagas esto, porque esto viene y parte de mí, porque tu papá fue un apóstata que traicionó el pacto que tenía conmigo en Jerusalén. Entonces se crearon dos reinos. Y esos reinos, lógico que eran mal vistos. ¿Por qué? El reino de Judá se sentía legítimo, aunque seguía igual de perverso que el pueblo de Israel, porque ellos fingidamente decían que amaban a Dios, mientras que el pueblo de Israel pues se fue a los Baales. O sea, empezó con dos becerros que les hizo precisamente el primer rey de Jeroboam I, les hizo precisamente, dice: ustedes ya tienen muchos años que van a Jerusalén, ahora van ustedes a ir hasta Berseba y van a venir aquí en Samaria. Van a adorar a su Dios, aquel que los sacó de Egipto. Lo que pasó precisamente en el Sinaí, cuando Moisés subió al monte Horeb a recibir la ley. ¿Qué pasó? 40 días desapareció y a los 40 días ya estaba el pueblo apostatando y diciendo que le formara el mismo Aarón, que era el sacerdote, sumo sacerdote del pueblo de Israel, que les formara un becerro que los llevara otra vez a Egipto. Entonces, ¿qué significa eso? Simple y sencillamente significa que el pueblo de Dios casi nunca ha sido fiel a Dios toda la vida. ¿Por qué? Porque normalmente el pueblo de Dios tiene altibajos. Y si tú lees todo el libro de los jueces, el pueblo de Dios tuvo muchísimos altibajos. Seguían al hombre y no a Dios. Había un juez que estaba consagrado a Dios y entonces el pueblo seguía a Dios. Desaparecía el líder y ¿qué pasaba? Se volvían otra vez a los Baales. Y lo mismo pasaba y pasa a hoy. Es lo mismo. Mucha gente pone su vista ¿en quién? En el líder, en el predicador, en el pastor.
Y da la casualidad que si el pastor cae de la gracia de Dios, entonces los demás dicen, no, ahí están todos mal, yo mejor me voy a otro lugar donde haya un líder muy carismático y muy espiritual. ¿Y qué pasa? Entonces el hombre apostata de la fe y cae en otro lugar peor que en el que estaba. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Dios quiere que todos nosotros seamos simplemente constantes y fervientes en nuestro amor a Dios. Entonces, amado, aquí Jesús, ¿qué dice? Aquí está hablando Jesús de que no importa el linaje del pueblo, sino la obediencia a Dios. Que si no se arrepienten los dos pueblos, ambos perecerán en sus pecados. ¿Por qué? Porque venía un nuevo pacto, amado. En el Antiguo Testamento, el primer pacto, el antiguo pacto, estaba relacionado al templo y a sus leyes y a sus rituales, que era precisamente, ¿qué? Una figura y tipo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que se mataba por ahí un borreguito o un becerrito o una palomita a causa del pecado del que iba al templo a expiar sus pecados, bueno, todo eso representaba la venida de Jesús. Ahora, ¿qué pasa con este tiempo? En este tiempo la mayoría de la gente se está inclinando, hay un avivamiento diabólico en donde mucha gente dice que el mesianismo o el cristianismo mesiánico ahora es la panacea de todos los males de la iglesia cristiana, y diciendo que si no entendemos el hebreo o que si no entendemos el griego, si no nos vamos a las raíces hebreas, entonces estamos equivocados porque simplemente Yeshua no es el mismo Jesús que se habla en español. Y tonterías como esas. Pero la verdad es que Jesús, o Yeshua, o Jehová, o Josué, o Jesucristo es lo mismo. La palabra, la raíz del nombre de Jesús está transcrito a todos los idiomas. Y Dios, que conoce todos los idiomas y el corazón del hombre, no se fija en legalismos como este. ¿Qué decían los judíos? No, que ustedes adoran lo que no saben. Ustedes son unos paganos. Ustedes son unos idólatras. Ustedes son un pueblo mezclado. Ustedes son un pueblo que fue sembrado aquí de una forma injusta dentro de la tierra de Israel. Y es cierto, pero no injusta, porque Dios castigó a Israel por haber apostatado de la fe y haberse ido tras los ídolos. Y no es que el nuevo pueblo de Galilea o de Samaria fuera idólatra. Claro que ese pueblo fue sembrado de otras conquistas que había hecho el rey Salmanasar. ¿Y lo sembró en dónde? En Israel. Obviamente que ese pueblo era un pueblo pagano, pero no tenías por qué odiarlo. Si tú eres un verdadero cristiano o eres una persona que ama a Dios, lo primero que haces es darle testimonio que realmente el Dios vivo está contigo y que la misericordia y la bondad y la piedad y el amor están contigo, y entonces los vas a ganar para ti. ¿Pero qué seguían ellos? Ellos seguían una tradición, una costumbre, una ley que se había convertido completamente en un ritual completo, o sea, sin alma, sin corazón, sin espíritu. ¿Por qué? Porque ellos se justificaban por las obras de la ley y no pensaban que la gracia de Dios lo mismo existía en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, pero para ellos eso no era impensable porque se sentían el único pueblo escogido de Dios, el pueblo de Judea. Y no es así. La prueba está que hubo un Jonás que fue a los gentiles a predicarles el evangelio, pero era tan cuadrado que decía, no, pero Señor, como este pueblo que ha asolado a tu pueblo durante años y años y años, ahora quieres que yo vaya y le predique que se arrepienta para que crea en el Dios vivo y verdadero. No, yo no voy a ir, Señor, porque él sentía el escogido de Dios y decía, ellos son unos viles paganos. O sea, no tenían amor. ¿Qué es lo que quiere hoy Dios? Que tengamos amor. ¿A quién? A todos los pecadores, para que todos quizás algún día se arrepienta alguno de ellos y reciban el evangelio. Amado, ¿pensáis entonces que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé los mató eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, todos eran unos viles pecadores. Por eso Dios los reprende y les dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
O sea, nada de que yo soy el escogido de Dios, nada de que yo estoy en la secta correcta, nada de que yo estoy en el grupo correcto. No. Tú puedes estar en el grupo más apóstata o más feo del mundo, pero si tú tienes el corazón para con Dios y lees la escritura y recibes la verdad y te abrazas de ella, te salvarás. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Él dice que su palabra no regresará vacía. Hay personas que ya tienen preparado el corazón. Por eso es que en muchas religiones del mundo hay pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no somos los únicos, amado. La iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo ahorita está creciendo de una manera increíble en todo lo que es el Islam. Hay un avivamiento en Irán de que se están convirtiendo miles de personas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que los cristianos ahí son asesinados sin oportunidad de predicar el evangelio, Cristo mismo está revelando al corazón de los musulmanes para que crean en Él, y esos mismos que están recibiendo la revelación y están convirtiendo a Dios, están evangelizando a sus propios hermanos. Y eso está haciendo Dios en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él dice que vendrá cuando el evangelio se predique hasta el final del mundo, hasta los confines de la tierra. Y ahora con el medio global de comunicación que hay, ya nadie podrá decir, es que yo no conocía de Cristo. Amén. Entonces, amado, así que si no se arrepienten los dos pueblos, ambos perecerán, les dice. Porque ustedes no saben ni lo que dicen. Lo que viene ahora es algo que ya está escrito en Jeremías 33. Lo que ya viene es lo que ya está escrito en Jeremías 36, en Ezequiel 36. Viene un nuevo pacto y ustedes han leído esa enseñanza, pero no quieren reconocer que yo soy esa consumación de ese pacto, que yo pondré en sus corazones mis leyes y mi espíritu dentro de vosotros para que podáis andar en mis estatutos y cumpláis mis preceptos. Entonces ellos lo sabían aquí, pero no querían aceptar que el Cristo, con las credenciales que traía y presentaba, en donde los ciegos ahora sí que veían y los mudos hablaban y los cojos bailaban, de acuerdo a lo que decía en Isaías, entonces dice, ¿cómo es que tú preguntas quién soy yo? Si tú sabes, dame una señal, por favor, de que tú eres el Mesías, o lo he dicho desde el principio y no me creéis. ¿Qué pasa con nosotros? Que hemos oído el evangelio durante mucho tiempo y no creemos que Dios sea real y que nos pueda transformar si nosotros decidimos de todo corazón entregarle nuestra vida. Amado, esto no es de poco a poco. No es como en la religión, mi amado. Esto es tú tienes una prisa tremenda. ¿Por qué? Porque el Señor ya está a las puertas, ya está cerca su venida. Y si nosotros no nos apresuramos a estar dentro del reino de los cielos, nos vamos a perder. ¿Por qué nos vamos a perder? Porque si ahorita nosotros nos acomodamos simplemente pensando que nuestro Señor tarda en venir, ¿qué va a pasar? Dice, bueno, todavía hay tiempo, le voy a dar vuelo a la hilacha, voy a seguir en el mundo, voy a seguir amando este mundo y sus deleites temporales, y cuando ya esté muy cerca de la venida de Cristo, entonces me arrepiento. Dios no conocerá la intención de tu corazón. ¿Te podrás burlar de Dios? No. Entonces, amado, Samaria estaba poblada por una mezcla de pueblos paganos que sembró el rey de Asiria en el reino del norte, pero ellos también necesitaban la salvación. Por eso Dios decía, cuando Él vino a Samaria, dice, me es necesario pasar por Sicar, en Samaria, porque allí hay una mujer que tiene el corazón preparado. Y dice que caminó muchas millas hasta llegar a Sicar. Allí cuando estaba en el pozo de Jacob, llegó una mujer samaritana y entonces la convenció de que Él era Cristo y le hizo ver su necesidad. Le hizo ver que era una mujer pagana, que era una mujer que a pesar de que tenía religión y que sí conocía a Dios, pero también conocía a los Baales, que tenía un corazón dividido y no nada más eso, que tenía un corazón amargado y vacío, porque Dios le quería llenar ese vacío, porque ella lo quería llenar con varios maridos. ¿Qué hizo Dios? En su misericordia se acercó a él. Entonces, amado, dice en 2 de Reyes 17, 23 a 24.
hasta que Jehová quitó de Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarbaín, y les puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley de los mandamientos que escribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Ya para la época de Jesucristo, este pueblo se había consolidado durante varios años, más de 400 años. Si tú recuerdas, Jesucristo vino después de Malaquías, 400 años después. Pasó un largo tiempo en el cual estos pueblos, como el pueblo de Samaria y de Galilea y todas esas zonas, eran leudadas por las nuevas doctrinas y las falsas religiones. Entonces, pero ya para la época de Jesucristo ellos tenían una religión como el catolicismo actual. Mezclaban a Jesucristo con sus santos, con sus dioses falsos, con sus figuras de yeso. Entonces es lo mismo, o sea, eran idólatras. Entonces amaban a Dios y amaban a sus dioses. Ya habían erigido en el templo del monte Gerizim con permiso del Imperio Romano, según Flavio Josefo. Cuando habla aquí la palabra de Dios de que le estaban explicando a Jesucristo que había mezclado Pilato la sangre de los que servían el culto en el templo, no, eso no está en ninguna historia. Yo leí Flavio Josefo, leí Eusebio de Cesarea, leí la misma historia y nada. Simplemente ha de haber sido un caso fortuito, que no sabemos qué sucedió en realidad. Se supone lo que dice aquí es que sí, de alguna manera, el Imperio Romano, enojado quizás, no sé, por las cuestiones idolátricas que hicieron ahí, porque de alguna manera, no sé, transgredían alguna ley de Roma, entonces los atacó y los mató y pues ahí mismo en el templo. Es lo que se supone, porque yo ya busqué en la historia y no encuentro nada. Entonces lo que sí encontré es que sí hubo una revuelta en esa zona durante los tiempos de Pilatos, y eso lo puedes leer en los anales de la historia de Josefo, Flavio Josefo, que es el historiador de Roma. Entonces, amado, para Dios no importan las formas o la legitimidad del centro o el lugar de adoración. Ya sea en el templo de Jerusalén, en el templo del monte Gerizim en Samaria, no importa. ¿Por qué? Porque Dios le hace una aclaración a la mujer samaritana de la cual hablamos. Cuando la samaritana interroga a Jesús de quién tenía razón en dónde adorar a Dios, les dice, mira, ahora ya no va a ser en un templo. Ahora tú vas a ser el templo de Dios. Tú vas en espíritu y en verdad, vas a adorar al Dios vivo y verdadero. Yo voy a hacer el velo que es roto en el templo y vas a poder entrar directamente al lugar santísimo y a la presencia de tu Dios. Por eso le dice esto. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, porque le dijo que tenía 5 maridos y que no había sido su marido. Por decirlo así, en aquel tiempo ella era una prostituta. Entonces, nuestros padres adoraron en ese templo. Y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debía adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que ni los judíos ni los galileos entendieron que Jesucristo venía para el cumplimiento de un nuevo pacto. Por eso es que era raro que la persona pudiera aceptar a Jesús, porque Jesús decía que él era el Mesías, el ungido de Jehová. Pero ellos no creían, porque ellos esperaban un Mesías como David, un guerrero, un conquistador, uno que les quitara la bota del Imperio Romano y pudieran tener la libertad que necesitaban, según ellos, para poderse conquistar aún a los pueblos vecinos, como se dio con David y como se dio con Salomón. Entonces Cristo los confronta, ni judíos ni gentiles,
ni samaritanos entrarán en la salvación si no se arrepienten de sus pecados. Entonces, amado, una vida en pecado hace que un sacrificio o ofrenda a Dios sea inaceptable. Por esta causa, en este contexto da Jesucristo esta parábola, la de la higuera estéril. Si tú recuerdas un pasaje, cuando Jesús, allá en Marcos 13, cuando Jesús va al templo, ¿qué hizo? Encontró que su templo se había convertido en una mercadería, se había convertido en una terrible situación en donde todo el mundo estaba traficando en el nombre de Jesús con sus sacrificios y presentaban hasta animales que estaban incompletos o estaban verrugosos o estaban faltos de algún miembro o estaban heridos y tenía que ser ¿qué? Tenía que ser un corderito, una palomita o un becerrito perfecto. Y ellos andaban ahí escatimando. Tanto el que iba a ofrecer el sacrificio porque había pecado, estaba peleándose con el que vendía y regateando el precio. Entonces, cuando yo digo, bueno, ¿acaso nosotros, cuando vamos a buscar a Dios, estamos regateando el precio que nos ofrece Jesús por la salvación? A lo mejor sí, a lo mejor tú sí te estás regateando el precio a Dios de tu alma. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, si yo dejo esto, pero esto no lo dejo, o le voy a dar un poquito más tarde. La verdad es que todavía tengo problemas que resolver, Señor. Tengo situaciones allá pendientes que yo creo que todavía mejor no te busco, pero después más adelante te busco. Así estaban, regateando el precio. ¿Por qué? El corderito que se ofreciera a Jesús mismo. Dice que es el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Entonces, ¿qué representaba el Cordero? Pues representaba el sacrificio sagrado de Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso, aquel que dio su vida por ti y por mí, y que no escatimó su vida como preciosa, sino al contrario, nadie me quita mi vida, sino yo mismo la doy, porque yo puedo darla y puedo tomarla. Entonces, ¿qué hizo? Por amor a ti, a tu alma, por amor a tu perdición, no quería que te fueras al infierno. Él deseó de todo corazón que la gente creyera en Él para que se pudiera salvar. Pero ¿qué pasaba? La gente desde aquel tiempo estaba poniéndole precio a nuestro Señor Jesucristo. Amado, cuando tú cambias el plato de lentejas de este mundo por Cristo, tú eres un profano. ¿Por qué profano? Porque tú estás ofendiendo a Dios todos los días y lo estás crucificando y no te importa con tal de satisfacer tus pecados personales. Existe, pero es verdad. Por eso es que es importante entender que la higuera estéril. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Y qué dice ahí? Y dijo al viñador, he aquí que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año más, está hablando Jesucristo, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortará después. ¿Quién es el que intercede por nosotros según 7:25 de Hebreos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo el Señor? Demorando el castigo que Dios ya tiene preparado para todos los pecadores. Lo está demorando. No ignoremos que la paciencia, longanimidad y amor de Jesucristo es para una sola cosa, para que todos procedamos al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Esa es la paciencia de Dios para con tu vida y la mía. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús en la tierra de Jerusalén, allá todo Judea y Samaria y Galilea? Predicar 3 años y medio la palabra, sembrando la semilla en el pueblo de Dios, para ver si alguno daba fruto, como dice la parábola del sembrador. Pero había 4 corazones diferentes, y solo uno dio fruto. Hay 4 tipos de corazones aquí. Algunos lo reciben, otros lo rechazan, otros lo reciben con gozo, y otros en verdad dan fruto, con perseverancia. Dios, ¿qué quiere de ti? Que des fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu. El amor, la fe, la benignidad, la paciencia, la bondad,
sea, ¿qué quiere? Que seas una persona transformada. Cristo te quiere transformar. Tú no lo puedes hacer, pero Cristo puede transformar tu vida. Si tú eres obediente y tienes una fe ciega en el Señor. Leíamos los cantos fueron que tuviéramos fe en Jesús. Todos los cantos era que tuviéramos fe en Jesús. Que el único que nos puede sostener en esta vida es Jesús. Con su amor, con su poder, con su gracia, con su misericordia. Pero, ¿cuántos hay aquí que tienen 3 años escuchando la palabra o más y no dan fruto? ¿Has considerado cuán grande ha sido la paciencia de Dios para con tu vida? ¿De cuántas te ha salvado estos 3 años? ¿De cuántas situaciones difíciles te ha sacado? ¿De cuántos problemas que no podías resolver Dios te resolvió? ¿De cuántas enfermedades que podías haber perdido hasta la vida Dios te rescató? ¿De cuántos anhelos había en tu alma y Dios te los concedió? ¿Y le has agradecido a Dios entregándole tu vida como aquel hombre leproso que vino a sus pies? ¿O eres como los 9 que se quedaron por allá y se fueron felices a gozar otra vez del pecado y la desobediencia a Dios? Amado, Dios cuida con esmero su viña y el resultado natural de la cosecha sería muy buenas uvas en su viña. ¿En dónde estaba sembrada esta higuera? Dice que estaba sembrada en una viña. Si estaba sembrada en una viña, quiere decir que la viña es el mundo. Y en medio del mundo, en el mero centro del mundo, Dios sembró a esa pequeña higuera, que es Israel. En un minúsculo, yo creo que no es, Tlaxcala de ser más grande que Israel. Y ahora Israel es una potencia mundial, económica, política y bélica. Ese pueblo fue escogido de una manera especial. Pasó por muchas tribulaciones, en un éxodo infernal, cruzando un desierto. Y estuvo 40 años en ese desierto porque habían desobedecido a Dios y lo habían tentado 10 veces. 10 veces lo tentaron, dice Dios. ¿Quiénes entraron de esa generación a la tierra prometida? Solo 2. Josué y Caleb. Amado, no vaya a resultar que somos como aquellos que quedaron en el desierto, postrados. Dios cuida. Una viña bien cuidada con trabajo, un riego, con goteo, con una malla, una cerca, con un andamio y una buena poda, da muy buen fruto. Entonces, ¿qué hace Dios cuando viene aquí? Te dice la palabra, te muestra en tu corazón cómo estás, te hace ver tus pecados, y si tú eres diligente, Dios las poda. ¿Y te deja qué? Limpio. ¿Para qué? Para que des fruto. Pero, si te resistes a la poda, ay, es que duele, Señor. Es que me duele dejar en la televisión. Me duele dejar este trabajo impío. Me duele dejar esta situación difícil. Me duele abandonar a mi concubina y amante. Me duele dejar la fornicación en la que vivo. Me duele dejar miles de cosas. Dios dice, corta. Corta con eso. Ay, es que yo tengo algunos pequeños secretos. Córtalos. Sácalos. ¿Para qué? Para que Dios te pueda limpiar. Porque mucha gente dice, ay Señor, quítame este adulterio que tengo aquí. Si es tu voluntad, que se vaya. Que se vaya. Si es tu voluntad, tu voluntad de Dios dice, corta con esa fornicación. Que no solamente eres adúltero, sino que provocaste otro adulterio en tu mujer. Destruiste 2 familias. O 3, si eres como la mujer samaritana. Amado,
Por lógica que la higuera también debería dar buen fruto, porque Dios no hace excepción de personas. Dios trata contigo y trata con todos. Entonces, amado, esta higuera recibe los mismos cuidados que la viña. Y lo más curioso es que no daba fruto después de 3 años. ¿Cuánto tiempo tienes escuchando el Evangelio? 3, 5, 9, 10, 15. Cuidado. ¿Qué dijo Jesús? Señor, por favor, no la cortes todavía. ¿Pero qué dice Dios? ¿Para qué inutiliza la tierra? ¿La tierra está llena de qué? De pecadores. Pero viene otro pecador con nombre y etiqueta de cristiano y le sirve de tropiezo a otro pecador que puede dar fruto. ¿Para qué inutiliza la tierra? Si este es peor que el otro, sin su influencia, esta persona se convertiría. Entonces, eso es inutilizar la tierra. ¿Qué hacía la higuera? Robarle la savia, robarle los nutrientes a la viña. Y hacía que alrededor de ella la viña no diera fruto tampoco, porque le robaba. Ni entraba, ni dejaba entrar al pecador. Amado, igual que muchos oyentes aquí, reciben un cuidado especial de parte de Dios, el Padre. Él los atrae, les habla, les muestra cómo está su vida, les hace ver su vacío, les hace entender su necesidad espiritual, les hace ver que su vida está completamente hueca y vacía, sin ilusiones, y que trata de llenar ese vacío con cosas materiales, y él les dice, mira, ese no es el camino, las riquezas no son ningunas, las cosas materiales se van a quedar, y el cuerpo se va a ir al hoyo, y los gusanos se lo comerán, y tu alma se irá a la perdición eterna. Les habla y les explica el Evangelio, y tiene mucho tiempo y dice, sí, cierto, yo no había entendido esto, yo así estoy, la verdad es que Dios me habló hoy, pero ¿qué dices tú? Bueno, más adelante yo hago el cambio, ya entendí lo que tengo que hacer y ahora nada más debo de quitarlo, nada más que lo voy a quitar cuando yo quiera, y no cuando Dios diga. Cuidado, cuidado, el Espíritu Santo está entre nosotros y les alumbra el entendimiento y hasta los convence de pecado para que se arrepientan. Pero ¿qué pasa? Llegan al arrepentimiento y a la confesión y están llorando aquí delante de Dios y resulta que salen de aquí y vuelven a pecar. ¿Estarán arrepentidos? No. ¿Por qué? Porque su corazón es malo y perverso y engañoso más que todas las cosas. Amado, el dueño de la viña es el Dios el Padre. Y Jesucristo es el labrador, aquel que va a cavar y cavar y cavar y cavar. ¿Qué quiere decir con cavar? Voy a sacar a la luz todo lo malo que hay en ti. Te voy a mostrar todo lo mal que está tu vida. Tú crees que estás muy bien delante de Dios porque te has puesto muchas hojitas alrededor como lo hizo Eva. No, el que pone el vestido soy yo. Voy a cavar y voy a sacar todo lo que hay dentro de ti. Pero lo que sí te pido es que por favor seas sincero y lo abandones inmediatamente y cortes con él. Pero ¿qué pasa? Que no se arrepienten, que no dan frutos dignos de arrepentimiento, que no toman acciones y decisiones que los lleve a entrar a la vida eterna para que Jesús los salve. Amado, el dueño de Dios, el dueño de la viña es Dios, Padre. ¿Y qué representa la viña? Pues representa por un lado a Israel, porque siempre le dijo, o siempre mostró a Israel. Israel es un pueblo agrícola en aquel tiempo, 100% agrícola. Y la vid, y la higuera, y el olivo eran lo más apreciado en ese pueblo porque era la base de su economía. Pues siempre lo comparaba con una higuera, o lo comparaba con una viña, o lo comparaba con un olivo. ¿Por qué? Porque ese era el lenguaje en el cual podían entender sus parábolas. Entonces, si nosotros trasladamos la viña al mundo, que aunque aquí no lo dice, pero Dios en el mundo
tiene sembradas muchas iglesias. Y también tiene sembradas muchas sinagogas. También tiene sembrados muchos grupos judíos en todo el mundo, en donde se predica su nombre. Entonces, los que forman el reino espiritual de Jesucristo son todos aquellos que se llaman de su nombre, aunque no lo obedezcan. Si tú le preguntas a un católico, oye, ¿tú crees en Jesucristo? Te va a decir que sí. Si tú le preguntas a un evangélico, te va a decir que sí. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová, te va a decir que sí cree en Cristo. Si tú hablas con un mormón, te va a decir también que cree en Cristo. Hablas con el ladrón, ¿cómo se llama? Pederasta, la luz del mundo, y van a decir que cree en Jesucristo. Nada más que ama más a su pederasta que a Cristo. Y todavía están orando para que salga. Si fuera Cristo no estaría encarcelado. Pero bueno, ¿qué vemos? Que mucha gente se llama de Jesús. Bueno, todos ellos forman parte del reino de Dios. Nada más que cuando Él venga, como ya lo hemos explicado muchas veces, Él habrá separación entre ¿qué? Entre los cabritos y las ovejas, entre los obedientes y los desobedientes. Entonces, amado, una figura del labrador pues es Cristo, el que intercede ante el Padre por sus hijos. ¿Y qué pasa con esta higuera en particular? Cristo está hablando en ese momento a su pueblo Israel. Entonces, por lo tanto, la higuera representa a Israel, su pueblo elegido. ¿Para qué lo eligió Dios? Desde el Antiguo Testamento, en el Éxodo, en Deuteronomio y en Levítico, habla de que había apartado un pueblo para su nombre, para que le diera gloria en medio de todas las naciones de la tierra y su conocieran al Dios vivo y verdadero, que era Jehová de los ejércitos. Entonces, amado, Dios se queja de que no da fruto. No tiene aquí ninguna queja contra la viña, en esta parábola, claro. Entonces, pese a los cuidados que Dios le brindó a la higuera, no daba fruto en 3 años y no pasaba nada. Los cuidados que Dios te cuida, tu alma, te guía tu alma. Los cuidados que le da Dios a tu alma. Las oraciones que el pueblo de Dios hace por ti. La palabra que se te da, toda es para que tú puedas dar fruto. O sea, prácticamente trasladándolo a la vida espiritual, Dios te ama tanto que estás aquí porque Dios quiere salvarte, porque Él te ama. Pero eso no quiere decir que tendrá por inocente aquel que no quiere obedecerlo y amarlo de todo corazón. Por eso es que pese a los cuidados que Dios le brindó a la higuera, pues Dios dijo, bueno, ¿sabes qué? Mejor córtala, hijo. Porque no es posible que tantos cuidados y tanto amor y tanta inversión y resulte de que la persona no quiere dar vida. Entonces, creo que fue muy paciente. Esperó 3 años. ¿De cuántas cosas Dios cuidó esa higuera? Pues hablábamos del Salmo 1. El Salmo 1 decía que un árbol plantado junto a las muchas aguas iba a permanecer y su hoja iba a ser siempre permanente, ¿no? Iba a dar fruto. Entonces, ¿qué hace Dios? Que aunque vengan las tormentas, aunque vengan los deslaves, aunque vengan las heladas, aunque vengan las plagas o enfermedades, aunque vengan los juicios, aunque venga todo eso, finalmente, ¿qué hace Dios? Cuida a su viña. ¿Cuántas veces ha sido destruido Israel? Israel ha sido destruido 2 veces. Y las 2 veces lo ha restaurado. Y viene la tercera, que es en la batalla del Armagedón, en donde Israel casi va a ser destruido. ¿Pero qué dijo Jesús? Que sobre mi pueblo reinaré como rey para siempre. Sobre mi pueblo Israel. Así que todos estos criminales que están alrededor de Israel atacando ahorita, 7 países atacando a Israel, no van a prosperar jamás. Dios los va a destruir. Si tú lees Ezequiel 38 y 39, Israel no va a meter para nada, ni siquiera va a hacer un disparo. Dios va a destruir a sus invasores. Ya es donde empieza la gran batalla, la gran tribulación para Israel.
y para todos aquellos de nosotros que nos quedemos después del rapto. Así que procuremos estar bien delante de Dios. Dios la cuidó de plagas, de heladas, de ciclones, de inundaciones, de deslaves, de toda clase de cosas. Y permanecía. Y no solo la abonó, la podó y la fumigó. La cuidó de tal manera que aún así no da fruto. No dio. Lo cual es normal. El pueblo de Israel toda la vida ha sido apóstata. Toda la vida ha sido inconstante. Toda la vida ha sido un pueblo rebelde y duro de servicio. Toda la vida. Y no es ningún reclamo de parte de Dios. Todos los hombres de esta tierra somos muy inconstantes, no le damos prioridad a la vida eterna y lo que procuramos es conservar nuestra vida en esta tierra y disfrutar de ella y sin preocuparnos lo eterno. Así somos los seres humanos, sean israelitas, sean pecadores de este mundo. ¿Pero qué quiere Dios de ti? Que cambies tu manera de pensar, cambia de cassette, cambia de chip, trasladándolo a tu vida en estos últimos 3 años. ¿Dios te ha ayudado? Yo te pregunto, yo creo que todos nosotros hemos sido ayudados de alguna situación muy difícil y Dios nos ha sacado adelante. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Cuántos años llevas sin convertirte de tus pecados a Dios? A pesar de ver con cuánto amor te ha cuidado. Y yo te pregunto, ¿no estarás tentando a Dios si no te has convertido de todo corazón, si no has abandonado tu pecado, si no te has entregado sinceramente al Señor y vivas en la paz que Dios te da? Que vivas con esa seguridad de que si mueres te vas al cielo. Amado, aquí nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Si fuera por el Padre, ya nos hubiera cortado. Pero Jesucristo dice que no ignoremos ¿qué? Romanos 2.4. Recuerda que la paciencia de Dios es por una razón. Te está dando una oportunidad de que te arrepientas de todo corazón y le creas. Y le creas que te quiere perdonar. O menosprecias las riquezas de su benignidad, o sea, de su bondad, de su paciencia. Y no nada más de su paciencia, de su gran paciencia, longanimidad. O sea, que estás estirando la liga. ¿Qué pasa cuando estiras una liga de más? Se revienta. Se acaba la oportunidad. Entonces, ¿qué dice Dios? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Para única la razón por la cual espera Dios en nuestras vidas, tengamos 20, tendremos 30, tendremos 90, ¿es para qué? Para que tú aproveches tu oportunidad de salvación. Es tiempo de que te arrepientas ya, que des fruto. Así que mi amado y querido amigo, Dios no quiere tu perdición. Y si nos ponemos nosotros a pensar claramente, ¿Dios será menos Dios sin nosotros? ¿Dejará de ser Dios sin nosotros? Pero de tal manera nos amó que dio a la vida de su Hijo amado Jesús, para que todos nosotros pudiésemos tener vida eterna. Ese es el amor de Dios, en que Él nos amó primero, no que nosotros lo amamos primero, porque la Biblia dice que nadie busca a Dios. Amado, Él es el que nos busca, así que necesitamos desesperadamente su salvación y la vida eterna que nos ofrece como un regalo, un don, amado. No merecemos nada. Somos viles pecadores. Merecemos el infierno, eso sí lo merecemos. ¿Por qué? Porque pecamos deliberadamente con nuestra mente y con nuestro cuerpo. Hay gente que dice, es que ya estoy viejito, yo ya no peco. No, pero te regocijas con tus pecados de tu juventud
y los recuerdas con deleite y te revuelcas en ellos. Y dices, ¿sabes que ya no peco, ya estoy viejito? Discúlpame, pero viejitos y no viejitos, el alma no envejece, hermano. El alma es eterna. Así que, ¿qué dijo Dios de la higuera estéril a su hijo? Córtala. No esperaré más. Se agotó mi paciencia. ¿Por qué? Porque estos son igualitos que aquellos que perecieron en el desierto. Córtala para que no inutilice la tierra. Amado, ¿cuánto tropiezo podemos ser cristianos y no cristianos? La gente incrédula, la gente atea, la gente religiosa, o la enemiga de Dios, o la materialista, o aquellos que dicen que Dios está dentro de nosotros, hay que encontrarlo, como dicen en la metafísica. ¿Has oído hablar del karma? Bueno, son ideas de la nueva era. La Biblia dice, ¿sabes cuál es el karma? Lo que siembras, cosechas. Siembras amor, recibes amor. Siembras odio, recibes odio. Siembras discordias, recibes, ahora sí que, terribles y espantosas controversias. O sea, todo tiene una respuesta de parte de Dios. Entonces, amado, ¿cuánta gente, y aún aquí hay gente, que le sirve de tropiezo a otras almas? ¿Cuántas veces te has burlado de tu hijo, o de tu hija, o de tu esposo, o de tu amigo, o de tu amiga, o se han burlado de ti con sus escarnios? ¿A poco te vas a dejar de tomar? Te dice el borracho, tu amigo el borracho. ¿A poco vas a dejar de tomar? Ah, ya te convertiste ahora sí que en evangélico. Ay, ¿a poco ya muy santurrón? Digo, así es como el diablo escarnece. Y el hombre que tiene el ego bastante hinchado dice, no, ya soy Juan Camané, ya échame una copa, y no una, sino dos, te voy a demostrar que sí tomo. Y así es el orgullo, falso orgullo del pecador. Mucha gente dice, ay, no seas mojigato, hombre. Pues, ¿cómo? Que ya te lavaron el coco, ya te fanatizaste. ¿A poco vas a buscar a Dios si ni existe? ¿A poco cuándo has visto tú a Dios? ¿O cuándo has visto el infierno si ese ni existe? No. Pues no, mira tu vida y verás que es pequeño infiernito. Imagínate lo que será después. Entonces, amado, la religión es para los débiles, dice mucha gente. Las que son de mente débil, los que están acomplejados, aquellos que necesitan un bastón en donde apoyarse, esos son los que buscan a Dios. Qué bueno, gracias a Dios, pero esos son los pocos. ¿Ya te lavaron el coco? ¿O a poco vas a dejar la iglesia de mi papá y mi mamá? ¿A poco ya te volviste un santurrón? O te dicen luego, si dejas tu religión, nuestra religión, la religión de mi papá, de mi mamá, que vivían como diablos y peleando. Esa es su religión. Ah, no, es que yo tengo que respetar la religión de mi papá y mi mamá porque, pues la verdad es que yo creo que ellos están bien divorciados, bien peleados, bien encorajinados, bien amargados. ¿Y esa es la religión que tienes? Pues, oye, pues mejor huye de tu mamá y de tu papá porque están contaminando. Están inutilizando la tierra. Amado, hay gente que dice, es que a mi hijito le gusta mucho una religión en donde todo el mundo se pueda divertir y jugar. Le gusta que les hablen bonito. No le gusta que los regañen tanto. ¿Por qué tan poca diversión hay aquí? Yo quiero ir a un lugar, mami, en donde me traten bien y que yo esté a gusto. Y ahí gritando y bailando y haciendo cosa y media. ¿Y qué pasa? El papá, en lugar de escuchar la verdadera doctrina, se va a la falsa para darle gusto a su hijito. ¿Qué pasa con Cristo? Cristo dice, el que ama más padre, madre e hijos e hijas más que a mí, y aún su propia vida no aborrece, no es digno de mí. ¿Cuántos serán arrastrados por sus hijos? ¿O cuántos serán arrastrados por sus padres?
¿O cuántos serán arrastrados por un mal testimonio de un cristiano? Cuidado, tengamos temor. Entonces yo mejor me voy a donde esté a gusto. Al fin que todas las religiones hablan de Dios. Todas las religiones hablan de Dios. Todos los caminos llevan al cielo, como si fuera Roma. No, Cristo dijo, yo soy el camino. Mis palabras son el camino. Yo soy el que da la bendición y yo soy el que da la destrucción. Yo soy el que mato, yo soy el que doy vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nada de que pues esto no es el camino a Roma, amado. Mucha gente dice, es que todos los caminos llevan a Dios. No. ¿Será que te llevan los testigos de Jehová a Dios? ¿O la nueva era? ¿O la reencarnación te llevará a Dios? ¿La ciencia religiosa? ¿O la argirisna? ¿O te llevará a Dios la religión de la India? Amado, el único Dios verdadero y que dio la vida por nosotros se llama Jesús. Y Él es el único que tiene derecho sobre nuestras almas porque las compró con precio. ¿Cuál precio? El de su sangre preciosa. ¿Sabías una curiosidad? Que dice Ron Wyatt, un arqueólogo que ya murió, que por cierto era adventista, que encontró el arca abajo exactamente de donde estaba la cruz del Calvario. Y si tú recuerdas, dice que cuando la cruz del Calvario murió Cristo, las piedras se partieron. Resultó que dice que él encontró el arca y no nada más eso, que encima del arca del testimonio estaban las gotas de la sangre de Jesús. Y lo más increíble, ¿sabes qué? Que esa sangre, pues no podía revivir después de 2000 años, ¿verdad? La centrifugaron con ciertas sustancias especiales que hacen para revivar la sangre. Y resulta que la sangre estaba viva. Pero eso es lo más importante, ¿sabes qué era? Que esa sangre nada más tenía 23 cromosomas, en lugar de 46, que es lo que tiene el ser humano, que nace de una vida, de un hombre y una mujer. Y como él nació nada más de una mujer, él nada más tenía 23 cromosomas. Yo no sé si es verdad o no, pero se me hace muy elaborada la historia como para que sea mentira. Entonces, amado, la sangre de Jesús nos demuestra algo, que es la única manera de lavar nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar. Y no solamente perdonar, sino lavarnos de toda maldad. Quiere decir que nos va a borrar la maldad anterior y va a quedar limpio en nuestro corazón. Y no nada más va a quedar limpio, sino que va a entrar Dios, el Espíritu de Cristo, en nuestro corazón. Y entonces tendremos una vida nueva. La alegría, la paz, el amor. Solamente lo puede dar Dios. Así que, amado, volviendo a la higuera, ¿qué representan las hojas? Pues las hojas no representan más que la hipocresía, la religiosidad, el formulismo de una religión cualquiera, en donde se justifican por las obras de esa religión, como los pentecostales, por ejemplo, que si tú te quitas el colorete y te dejas el pelo largo y no te lo pintas y te pones unas camisas hasta acá, ¿verdad? Y hasta acá, a pesar del calor que haga, y unas faldas hasta acá, hasta las rodillas, ¿verdad? Y que no te debes de arreglar. Entonces, ¿qué pasa? Pues puro formulismo. Lo externo no tiene nada que ver con lo interno. Yo conocí personas que se convirtieron prácticamente de ser prostitutas y cambiaron de forma radical cuando se convirtieron y no tenemos que predicarles si los aretes y que si el cabello y que si el colorete y que solitas cambiaron. Traían las minifaldas aquí hasta casi, así famosas en aquel tiempo. De repente ya las veías abajo de la rodilla. ¿Quién cambió eso? Dios. No tuvimos que predicarles nada en contra de eso, porque eso es una religiosidad. Eso no sirve. Entonces, amado, el pueblo de Israel era un pueblo muy celoso de su religión. Y por eso quería
justificarse por las buenas obras. Se puede decir que tenía un corazón vacío. No había sustancia en su religiosidad. Todo era mecánico, todo era formalismo, todo era hipocresía, todo era una religiosidad externa, igualito de muchas religiones de ese tiempo. Tú ves un anuncio de los mormones y ves ahí que 3 o 4 jóvenes felices y hablando de Jesús. Y vas allá a sus casas, resulta que viven en pecado, que no nada más no es religiosa, sino que hasta malas palabras se les salen. Y bailan en las fiestas, cuando la Biblia dice que los banqueteos son pecado, cuando se entra ahí toda clase de contaminaciones. Entonces, amado, tengamos cuidado de no caer en las formas. Es como la misma oración. La misma oración, cuidado de caer en las formas, amados. Si yo voy a orar a Dios, le voy a dar con el corazón. Le voy a decir a Dios y le voy a abrir mi corazón. Y a cara descubierta le voy a decir lo que soy y lo que quiero y lo que deseo. Para su reino y para mi vida. ¿Por qué? Porque dice Filipenses 1 del 10 al 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces aquí vemos que la higuera es en sus hojas abundantes, significa solamente una vida externa. ¿Por qué? Porque si nos vamos nosotros hasta el Génesis, no lo busques. ¿Qué pasó cuando pecó Eva y Adán? Se pusieron unas hojas de higuera, o de parra, como le quieras llamar. ¿Para tapar qué? Su pecado, su desnudez. Pero no podían tapar la desnudez de su alma. Y entonces por eso Dios les dijo, ¿saben qué? Ustedes necesitan un sacrificio. Y ese sacrificio va a ser un animalito inocente. Para que yo les ponga las pieles que les cubran, para que también cubra el pecado de sus almas. Entonces, eso es lo que representa precisamente esa higuera. Así que, amado, ¿qué te puedo decir? Hay muchas cosas, muchos paralelismos, pero pues yo creo que con esto es más que suficiente. Cierra tus ojos, por favor. Y pregúntate, ¿estarás dando el fruto que Dios quiere? ¿O has atrasado todavía tu arrepentimiento? ¿O crees que todavía tienes tiempo y puedes jugar con tu destino? Amado, nuestro Señor Jesucristo busca un fruto apacible, lleno de justicia, lleno de amor, lleno de paz, lleno de virtud, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que busca Dios. Siempre que Cristo habla de fruto, habla de la conducta del hombre. Y desgraciadamente, el hombre no da el fruto que Dios espera. Por eso dice Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, Dios quiere un fruto auténtico, un fruto conforme a la palabra de Dios. Dios prosperaba al pueblo dándoles grandes cosechas. Pero cuando ellos desobedecían, Dios los castigaba destruyendo sus cosechas. ¿Cuál fue el fruto de Israel?
Entonces nada más mataron al Cristo. ¿Cuáles eran los pecados de Israel? Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un vato, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas y tamboriles y flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso se ensanchó su interior el sol. Por eso ensanchó su interior el infierno, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, y en el que en él se regocijaba. Amado, y usted no tendrá por inocente al culpable. Todavía hay pecados en tu vida. Yo creo que es tiempo de que te arrepientas y busques a Dios. Necesitas a Dios. Solo Él puede ayudarte. Él está aquí. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere que te arrepientas. Y Él quiere cambiar ese corazón. Si tú estás dispuesto y le crees y le confiesas hoy mismo tu pecado, Él te limpiará de todo pecado, de toda maldad. Si le crees a Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y al que tiene fe todo le es posible, aún cambiar su corazón. Oh Jehová, mira al que se dice tu pueblo. Mira, porque quiere dormir. Oh Jehová, mira, porque crecieron juntos. Mira, todo parece trigo y no es trigo. Oh Jehová, mira, porque se dice en tu pueblo y no camina en tu verdad. Oh Jehová, mira al que se dice tu pueblo. Mira, porque quiere dormir. Oh Jehová, mira, porque crecieron juntos. Mira, todo parece trigo y no es trigo. Oh Jehová, mira, porque se dice en tu pueblo y no caminan en tu verdad. ¿Acaso yo he de recoger uvas de los espinos
abrojos, córtala. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu bendición y por tu presencia en este lugar, Señor. Solo pido, Padre, que tú sigas tratando con estos corazones y no permitas que se endurezcan, Señor. Hazlos sensibles, Padre, que puedan entender cuánto necesitan la vida eterna, Señor, porque si no, se perderán. Padre, ayúdanos a perseverar en tus caminos. Danos de tu gracia, Señor, que podamos terminar la carrera y podamos disfrutar de la corona de la vida que tú nos darás a todos los que te aman, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.